Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Es nuestro honor darle la bienvenida a los miembros de la Camarita 13 de Turismo y Esparcimiento y a todos los demás participantes que nos acompañan en esta presentación del programa de riesgo compartido para el apoyo en la reactivación del sector turismo. Este programa puede convertirse en una herramienta muy importante para la reactivación del sector y para la reactivación de empleos, ya que el mismo establece un fondo de garantía con participación del gobierno, de la banca y del BID en una cartera de 300 millones para refinanciar créditos y otorgar nuevos préstamos al sector turismo. Por lo tanto, el programa puede ser de gran ayuda para la gran cantidad de empresas que han sido afectadas por esta pandemia en nuestro sector. Hoy tenemos el gusto, nos acompaña el ingeniero Eder Córdoba, director de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y la licenciada Lidia Acosta, asesora legal también del Ministerio de Economía y Finanzas. Esperamos que la presentación sea de gran beneficio para todos los participantes y les pedimos que cualquier pregunta la pueden hacer al final de la presentación. A continuación, brindamos la palabra al ingeniero Córdoba para dar comienzo a la actividad. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al licenciado de la Guardia por la presentación. Bueno, un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo esta tarde una de las iniciativas que se está viendo desde el Ministerio de Economía y Finanzas para apoyo al sector turismo en ese sentido. Y voy a compartir en estos momentos la pantalla en donde le vamos a hacer una pequeña presentación de lo que significa el programa de riesgo compartido y, por otro lado, los pasos en que vamos y cuándo esperamos ya tenerlo finalizado. Así que en un momentito vamos a compartir la pantalla. Bueno, espero estén entonces observando la pantalla. ¿Me confirman si efectivamente se ve? Sí, ingeniero. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, también me acompaña la licenciada Lidia Acosta, quien está aquí también en la sala, pero guardando las respectivas distanciamiento y manteniendo las medidas de seguridad, y por eso también tengo el tapabocas, pero espero que se escuche bien en ese sentido. Bueno, como pueden ver aquí, vamos a hablar acerca del programa de riesgo compartido para el apoyo en la reactivación del sector turismo en Panamá. Bien, a lo largo de la presentación, entonces abordaremos los siguientes temas. Primero, vamos a abordar lo que es el objetivo del programa. Segundo, el monto del programa, algunos términos y condiciones establecidos, los segmentos participantes y los pasos a seguir. Vamos a darle entonces, como quien dice, un breve viaje por todo lo que se ha estado realizando y hasta dónde estamos en estos momentos. Bien, bueno, el objetivo del programa es orientar fondos hacia el sector turismo a través de una estructura de garantías que apoye a la banca local, y esto a su vez entonces impulsa la reactivación y la recuperación de las empresas turísticas. El programa de traslado de riesgo compartido apoya a la banca local en reducir más que nada su riesgo, en ese riesgo que existe en la cartera existente. Como ustedes saben, a noviembre del año pasado, el sector turismo tenía una cartera existente de aproximadamente 796 millones de dólares en los diferentes segmentos del sector turismo. Entonces, al incluir garantías tanto del BID Invest como del gobierno, que son garantías de muy alta calidad, esto reduce el riesgo de los bancos, y al reducir el riesgo de los bancos en ese sentido y sus provisiones, eso se utiliza para poder entonces refinanciar y poder otorgar nuevos préstamos que puedan entonces apoyar a el sector turismo, a la recuperación y la reactivación. El programa está abierto a cualquier banco local que cumpla con ciertos requisitos establecidos y que busquen seguir financiando al sector. Como ustedes saben, efectivamente existe la concentración entre 5 o 6 bancos que tienen por lo general la mayoría de la cartera del sector turismo, y nosotros actualmente estamos trabajando con ellos para incluirlos. Ya tenemos de hecho un banco dentro del programa y estamos entonces
haciendo la elaboración de los diferentes documentos que se necesitan para poder comenzar con el programa. La administración del programa como tal estará bajo la responsabilidad de cada banco participante, quienes llevan el control de su propio portafolio, porque es un tema de cartera de los bancos como tal. Bien, el monto del programa, como lo mencionamos, es de 300 millones de dólares, los cuales están repartidos entre distintos bancos participantes y con montos de portafolio que pueden ir desde 10 millones de dólares hasta 80 millones de dólares. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que buscamos es de que no se concentre todo el riesgo en un solo banco, sino que muchos bancos de la plaza puedan ser parte del programa y que entonces estos puedan beneficiarse del programa como tal. Y dentro de los actores del programa de garantías, que es como se menciona, un programa de garantías garantiza los préstamos existentes. Entonces, en ese sentido, dentro del programa de garantías hay actualmente o van a existir 3 actores. Uno es el gobierno de Panamá a través del Ministerio de Economía y Finanzas, quien participa o quien tiene una exposición de riesgo de un 15% de los 300 millones. Adicional, entonces, el BID Invest entra con una participación o con una exposición de más o menos el 39%, sería 38,75%, y la banca local tiene una total exposición de 46,25%, pero dividida en 2 tramos, que es como está en la gráfica de al lado. En el esquema de garantías y riesgos ante el incumplimiento de pago, como pueden ver aquí, existe por lo general 2 tramos. Este tramo aquí, que es el primer tramo de pérdida que llamamos por lo general el primer tramo de pérdidas, que representa este primer 22%, en donde de existir incumplimiento, entonces el primer 15% que absorbe el incumplimiento es el gobierno. Luego de esto, si el incumplimiento pasa a más de un 15%, se va hasta un 22%, entonces ese 7.5% adicionales lo absorbe la banca local. Si se da un incumplimiento mayor al 22%, se le llama, como quien dice, un tramo de segunda pérdida, y es en donde entra entonces el BID Invest, en donde él tiene la siguiente exposición. Y entonces garantizaría el incumplimiento del siguiente 39%, 38,75%. Y por último, nuevamente el banco local, si se da entonces un incumplimiento más alto o el total incumplimiento de la cartera, entonces entra con un 38,75%. ¿Cuál es la diferencia de esto versus lo que se tiene ahorita? Que actualmente no existe garantía ni del BID Invest ni del gobierno. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es entrando a las carteras de los bancos junto con el BID Invest y le estamos diciendo casi, te estoy garantizando de tu cartera el 50%. Porque, sí, más o menos 50%, 53%, pero casi siempre se ve 50%. Entonces, con eso el banco recibe, como quien dice, un alivio, tanto por el tema de las provisiones como por el tema de algunos indicadores a nivel de superintendencia que hacen de que él pueda nuevamente utilizar esos alivios para refinanciar tanto nuevos créditos que también van a estar cubiertos, como créditos también a diferentes sectores o a diferentes grupos del sector turismo. Seguimos adelante entonces. Bueno, los términos del programa buscan flexibilidad, tanto para nuevos clientes como para clientes existentes, brindando capital a largo plazo para el sector turismo y aliviando los riesgos de la banca. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Cuando un banco entra al programa, él tiene entre 10 y 80 millones de cupos para poder entrar al programa. Y dentro de esto, él dice, bueno, yo puedo garantizar préstamos que ya tengo, o sea, préstamos existentes, o voy a garantizar nuevos préstamos, ¿sí? Y con base en esa cartera que yo estoy garantizando, entonces se dan los alivios de capital, la disminución en provisiones que el banco debería utilizar
para que entonces refinancie o brinde nuevos préstamos también al sector en ese sentido. Bien, entonces, cuando ellos entren al programa, se busca, como dice aquí, refinanciar cartera existente, pero también colocar nuevos créditos, los cuales ellos van a tener un plazo de aproximadamente 18 meses para colocarlos. Bien, y los bancos tendrán un beneficio por alivio de capital y también por la liberación de provisiones. Y este programa tendrá entonces una duración de hasta 10 años. Aquí vamos a poner un ejemplo hipotético de cómo se da el beneficio para el sector financiero, el cual entonces redunda en financiamientos para el sector turismo. Como ven, tenemos un monto del programa de 300 millones. Entonces pueden haber, supongamos, 5 bancos y cada uno toma un monto. Este banco 1 toma 70, este banco 2 toma 60, este toma 65, este 55 y este 50. Supongamos que eso hacen los 300 millones. Entonces, ¿qué me dice el banco 1? Bueno, el banco 1 dice, de los 70 millones que yo estoy tomando como cupo, yo quiero garantizar 60 millones en créditos existentes. Son préstamos que ya existen. Y adicional, yo voy a colocar 10 millones más en nuevos préstamos, que también van a estar garantizados por el programa. Bien, entonces, en ese sentido, cuando ellos hacen esto que está aquí, entonces ellos tienen algunos beneficios. Uno es la reducción en las provisiones. Voy a tratar de agrandar este pedazo acá para que lo veamos un poco mejor en ese sentido. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, la cartera existente de este banco, si son 60 millones, si el monto no está garantizado, hay un porcentaje de pérdida que le indica a la superintendencia diciendo, usted tiene que provisionar tanto por ciento. Y eso representa un monto en la provisión y en los estados financieros de los bancos por tantos millones. Ahora, al yo garantizar parte del programa, el 50%, como comentamos, entonces va a haber una disminución en el porcentaje de provisión de esa parte que está garantizada. Y esa parte que está garantizada entonces implica menos provisión y se tienen entonces reducción de provisiones, que son los que el programa entonces le insta al banco a decir, esta reducción en provisiones tú la puedes utilizar para dar nuevos préstamos adicionales. Y por otro lado está el alivio de capital, que es un tema más de superintendencia. Los bancos, como ustedes saben o como sabrán, tienen una fórmula que se llama adecuación de capital, que no es más que nada la división entre el capital del banco y los activos ponderados de riesgo. Y los bancos como mínimo tienen que tener esta razón entre un 8 y un 10%. ¿Qué quiere decir? Si los activos ponderados de riesgo suman, por ejemplo, 60 millones, el capital que tiene que poner el banco aquí son 6 millones para que se mantenga un 10%. Entonces, si los activos ponderados de riesgo suben, entonces el banco tiene que meter más capital para poder mantener la razón. En el caso al yo entonces ahora garantizar montos, ¿qué pasa con mis activos ponderados de riesgo? Disminuyen. ¿Por qué? Porque los montos que yo estoy garantizando tienen menos riesgo, o los montos que están garantizando el BitInvest. Entonces, en ese sentido, yo tendría que poner menos capital. Pero si yo quiero mantener mi fórmula de adecuación de capital, al yo disminuir mis activos ponderados, yo lo que puedo hacer es meter más activos de riesgo y así entonces mantener la razón. Y en ese sentido, entonces, aquí hay, como quien dice, una beneficio para que los bancos, al yo meter más préstamos garantizados a un nivel de riesgo muy bajo, ellos puedan entonces meter otros préstamos adicionales. Vamos entonces a la siguiente. Entonces, una vez ya el banco ha realizado los debidos procedimientos para entrar al programa, garantiza el monto de la cartera
y busca esos nuevos clientes con esos préstamos que van a garantizar, entonces los segmentos que se pueden beneficiar dentro del programa serán los siguientes: los hoteles, los resorts, apartahoteles, servicios de alojamiento, operadores de turismo, agencias de viaje, servicios relacionados al turismo, transporte, entretenimiento, restaurantes. Y se tendrá en cuenta en especial el apoyo a empresas pymes que se hayan sido afectadas por el COVID. Y luego entonces de múltiples reuniones ya con el sector de turismo, con la Superintendencia de Bancos de Panamá, con la banca en general y con los participantes del programa, estamos trabajando en la documentación y esperamos que a mediados de noviembre estemos listos para ya tener nuestro programa completamente aprobado, formalizado, pasando por las instancias de SENA, gabinete y refrendo. ¿Cuáles son en los documentos que estamos trabajando ahorita mismo? Hay un contrato marco, que es este que está acá, que estamos en el proceso de revisión y se firma tanto el BitInvest como el MEF, y los bancos ahí entran bajo un contrato de adhesión. Se van añadiendo los bancos. Estamos trabajando entonces en el contrato de garantía que se firma entre el MEF y los bancos. Y estamos trabajando en un contrato de fideicomiso que es quien va a tener los 45 millones que de darse el incumplimiento, nos volteamos al fideicomiso y decimos paga, paga, paga. Y por otro lado, el BitInvest entonces está trabajando en su acuerdo entre el BitInvest y los bancos locales. Porque como es un programa de riesgo compartido, yo tengo un acuerdo de garantía entre el BitInvest y mi banco y los bancos locales. Y tengo un acuerdo de garantía entre el gobierno y los bancos locales, porque son términos y condiciones diferentes de las garantías que se están dando, de hecho, en porcentaje y en términos y condiciones. Entonces, esto es lo que estamos trabajando en estos momentos. Ya hemos sostenido, de hecho, reuniones con el BitInvest, con los bancos locales, con el primer banco local que se nos está odiando y nosotros MEF, y ya estamos terminando de revisar el contrato marco. Este contrato es el principal y es el más importante porque de este contrato entonces se derivan el contrato de garantía y el fideicomiso. El contrato marco es el paraguas y de ahí entonces se derivan los otros documentos, los cuales estamos entonces también elaborando teniendo en cuenta el contrato marco. Con esto les doy las gracias por la atención. Si tienen alguna pregunta, duda, consulta, con muchísimo gusto estamos a la orden. Espero poder resolverlas todas y si no las resuelvo, con mucho gusto me las llevo y entonces pudiese darle respuesta a través de la Cámara de Comercio. Muchísimas gracias a todos por la atención. No sé si hay alguna pregunta de parte de los participantes. Yo voy a iniciar con una pregunta, ingeniero. No sé si se puede mencionar el banco que ya está dentro del programa participando y si ya se ha logrado estructurar esto de manera que las empresas se puedan ir acercando a tramitar solicitudes de crédito o refinanciamiento de préstamos existentes. De manera extraoficial, el banco quien está viendo los documentos es Banismo. Y de hecho, entonces, con eso, esperamos que los demás bancos que a lo mejor pueden estar en un tema de bueno, veo cómo le va a los demás y entonces entro, están entonces como a la espera. Hay como 2 o 3 bancos que también están allí con los cuales también se está negociando, porque al final uno de los temas que ha conversado, de hecho, el ministro Alexander con el administrador de la Autoridad de Turismo es, por favor, busquen que los bancos, dentro de los cuales ustedes forman parte o forman parte de su cartera, quieran ingresar al programa, en ese sentido, porque el programa está abierto. Ojalá esperamos de que los bancos vean el beneficio del programa en ese sentido para que entonces se den estos refinanciamientos. Puede darse el caso, por ejemplo, que Banismo pida, supongamos, 80 millones y que efectivamente Banismo pueda buscar tantos
tanto refinanciar préstamo existente de su cartera como nuevos préstamos y buscar clientes que quieran un préstamo garantizado. Entonces, en ese sentido, para nosotros es sumamente importante que a lo mejor los bancos vean el beneficio de esto para que pudiesen participar también y obtener, en este caso, ese beneficio de, bueno, tengo préstamos garantizados. Al tener un préstamo garantizado casi al 50% por entes externos, definitivamente el tratamiento a nivel contable, a nivel financiero y a nivel de cartera es diferente. Sí, claro, muchas gracias. Yo veo aquí una pregunta, no sé si desean la responda. En la Sí, ahí hay una pregunta, claro. Sí. Sí, en la sesión de preguntas y respuestas indican qué tipo de incentivos van a dar a los diferentes sectores para que se animen a endeudarse, qué es lo más atractivo que van a ofrecer al sector. Bueno, yo creo en ese sentido el incentivo es el programa de garantías. La diferencia, por ejemplo, de tomar un financiamiento sin garantías versus tomar un financiamiento garantizado al 50%, primero es, cuando uno va a pedir un préstamo, al momento de que se realizan las solicitudes, de hecho, los bancos pueden solicitar colaterales y garantías dependiendo del riesgo del cliente. En ese sentido, así también va ligada la tasa, la tasa de interés a la cual se da el préstamo. Al tener un préstamo garantizado al 50%, las solicitudes de garantías que puedan tener los bancos a las empresas va a ser mucho menor. Y por otro lado, también puede haberse un impacto en la tasa de interés que se pueda ofrecer al tener un préstamo garantizado. Entonces, en ese sentido, esos son como los incentivos que se dan al sector turismo como tal en este momento para poder entonces apoyar la reactivación y la recuperación. Eso sería respondiendo la pregunta. Otra de las preguntas que indican aquí es cuándo estiman la fecha en que se pueda saber qué bancos van a estar en el programa. Bueno, lo que nosotros esperamos definitivamente es al momento de que se publique en Gaceta Oficial de que el gabinete ha aprobado la autorizado a través del Ministerio de Economía y Finanzas la firma tanto del acuerdo marco como del acuerdo de garantías, entonces se va a proceder a comunicar que efectivamente ya este banco está firmando el acuerdo. Y en ese sentido hay una labor de comunicación que se está viendo tanto con la Presidencia de la República como con la ATP, que de hecho tenemos una reunión en esta semana, a finales de semana, para abordar entonces el tema de comunicacional y por otro lado, seguir incentivando a los bancos que no han entrado dentro del programa, pero que ya han visto el programa, que puedan entrar. De hecho, nosotros le hicimos, el BitInvest y el MEF ha conversado con aproximadamente 5 o 7 bancos y hay como 2 o 3 bancos que de hecho puedan estar muy cercanos y de hecho ya se ha analizado la cartera de esos bancos. Entonces, en ese sentido, es importante como animar y comunicar que efectivamente una vez se apruebe, como vimos a mediados de noviembre, los otros bancos se animen a entrar. No sé si hay alguna otra pregunta de parte de los participantes. Bueno, pareciera que no tenemos más preguntas. En ese caso, queremos dar nuestro agradecimiento al ingeniero Eder Córdoba por acompañarnos en el día de hoy, por su presentación, para hacer la divulgación de este programa de riesgo compartido que realmente puede ser una muy buena oportunidad para ayudar a reactivar el sector turismo que tanto apoyo necesita. Esperamos que la banca local vea las bondades y los beneficios del programa
y se unan, más bancos a este programa. Aquí hay otra pregunta. No sé si la ve, ingeniero. Sí, al no ser banco, ¿qué tan pronto podemos iniciar la solicitud? 2022. Ok, lo que yo entendería, si entiendo bien la pregunta, como no soy un banco, entiendo que pudiésemos estar hablando de una empresa, una micro, una MIPYME que necesita un financiamiento. Entonces, en ese sentido, como parte del sector turismo. Como lo comento, pueden pasar dos cosas. Una es, yo soy un banco o yo soy una empresa de este tipo y yo puedo ir acercando, por ejemplo, a Banismo, quien está confirmado en estos momentos, para poder poder aspirar a entrar al programa, si no soy cliente de Banismo, como un crédito nuevo que pudiese estar garantizado. Ese sería como la pregunta. Yo pienso que ahí en ese sentido, una vez ya aprobado, esperamos que a mediados de noviembre esté todo aprobado, yo me podría acercar, por ejemplo, a este banco. Si otros bancos entran dentro del programa, yo podré tener un abanico mayor de opciones para poder entonces acercarme a mi banco de elección o a los bancos que estén dentro del programa para poder entonces solicitar el financiamiento. O sea que, ingeniero, disculpe, o sea que usted recomienda que se espere a que se aprueben los bancos que van a participar del programa para entonces iniciar cualquier trámite con el banco que uno prefiera en ese momento. Correcto. Nosotros actualmente tenemos Banismo porque sabemos que es el primero que entró, ya firmó parte de ese acuerdo y estamos entonces elaborando los primeros con ellos. Tenemos, como dice, otros 2, 3 bancos que eso sí no lo podemos mencionar porque no está cerrado el acuerdo como tal, pero que en su momento, si los bancos, estos 3 bancos firman el acuerdo y se adhieren al contrato, definitivamente también habrán otras opciones. Y sin ánimos de canibalizar, porque es importante a lo mejor también hacer la docencia en ese sentido, el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, también tiene un programa que ustedes a lo mejor lo han escuchado, que es el programa de tejido productivo y defensa del empleo, que son los 300 millones que se tienen con el BID. Entonces, ese programa de tejido productivo actualmente funciona, y voy a lo mejor meter un comercial aquí porque al final son 2 programas que estoy familiarizado y si la necesidad es ya, también funciona en ese sentido. El programa establece préstamos, un monto de préstamos a tasas muy bajas. Bien, la tasa máxima efectiva en que los bancos están prestando bajo este programa de tejido productivo del BID es 9% para los bancos, y para las financieras y cooperativas va entre un 11 y un 13%. En ese sentido, nosotros lo que estamos buscando es, al nosotros apoyar en el costo de fondeo a los bancos, entonces ellos disminuyen su tasa de interés. Y en ese sentido, entonces los bancos tienen o prestan a un menor interés que si fuese un crédito normal. Entonces, este programa sí están dando. Hay aproximadamente 25 instituciones financieras, 9 bancos, 14 cooperativas y financieras, quienes actualmente tienen estos recursos para poder hacerle frente a estos financiamientos. Entonces, allí depende de cómo se está viendo. No otra pregunta que me hicieron aquí, si hay un monto para créditos existentes. Lo que entiendo es que actualmente el BitInvest revisa la cartera de los bancos y ve cuál de esos créditos aplica para ese tipo de refinanciamiento. En el caso de el programa de riesgo compartido. En el caso de el de tejido productivo, sí hay un monto. Cuando estamos hablando de bancos, llegan hasta $350,000 los créditos, y de 350,000 hasta 500,000 sí tiene que pasar por una aprobación del BID. Y en el caso de las financieras, si no me equivoco, llegan hasta $150,000 porque los tickets de financiamiento de las financieras y cooperativas
es mucho más bajo en comparación con los préstamos que realizan los bancos. Entonces, allí sin ánimos de canibalizar, hay dos opciones actualmente. El de tejido productivo va a micros, pequeñas y medianas empresas. O sea, son las MIPYMES como tal. Entonces, en el de riesgo compartido, que es el que se está armando acá, sí es la cartera que tenga el banco elegible para garantizar. Entonces, son dos programas diferentes. Acá estamos hablando de garantías y acá estamos hablando de préstamos como tal. Ok, no sé si puedo responder. Sí, voy a responder estas preguntas. Sí, por favor. En la parte del proceso del análisis cartera turística por parte del BIT Invest, BIT Invest es importante, no el BIT como tal. El grupo BIT tiene BIT y tiene BIT Invest, que es el brazo privado del grupo BIT. Entonces, este programa de riesgo compartido es con el BIT Invest. Ellos, efectivamente, tal y como realizan los bancos, un análisis de crédito de los clientes como tal, el BIT Invest entonces realiza un análisis de la cartera la cual puede ser elegible y ahí toma en cuenta los pagos del cliente, la exposición de riesgo. Es como si el banco le hiciera un scoring, que es el que nosotros conocemos, el scoring de APC. Se hace como quien dice una matriz en donde ellos van analizando la cartera y van viendo bajo su puntaje cuáles son aquellos préstamos dentro de la cartera que son elegibles para poder refinanciar, por ejemplo, y garantizarlos. Esa sería la explicación un poco en el análisis de la cartera por parte del BIT Invest. Y por parte de qué bancos están en el programa de tejido productivo, ok, denme un minuto, voy a buscar esa respuesta, porque son 9 bancos. Está Caja de Ahorros, está Banco Nacional, está Banismo, está, denme un minuto nada más. Ok, tenemos a Banco Aliado, Capital Bank, Caja de Ahorros, Banismo, Banco Delta, Banesco, St. George's Bank, La FICE, Canal Bank, Metrobank y Unibank. Esos son los bancos que están dentro del programa de tejido productivo del BID. Y hay muchas financieras y corporativas, ¿no? Financieras y cooperativas, perdón, que están entonces también participando dentro del programa. Y como les digo, en el caso del tejido productivo hay dos segmentos, un segmento bancos y un segmento financieras. ¿Y por qué está separado? Primero, el mercado así lo ve mejor. En segundo, la operación de un banco como tal es muy diferente a la operación de una financiera. Los bancos de hecho tienen estructuras, sistemas, tecnologías que los hacen ser un poco más eficientes y por eso las tasas de interés son un poco más bajas, a diferencia de las financieras que en ese sentido hay mucha oportunidad de mejora en poder hacerlas mucho más eficientes y de hecho su operación es con la persona de abajo, con el micro, con la unidad económica, con el señor que tiene la tiendita, con el señor que tiene el freezer, con el señor que está haciendo su pequeña ferretería. Entonces, en ese sentido, los modelos de negocio son completamente diferentes. Los bancos tienen, los clientes llegan a los bancos. Acá las financieras van y tienen muchos ejecutivos regados por todo el territorio nacional buscando clientes, prospectando clientes, ayudándolos a hacer sus estados financieros, ayudándolos a hacer una contabilidad, ayudándose en ese sentido. Los costos de transacción de una financiera, una cooperativa es mucho mayor en comparación
con la de los bancos y eso se refleja un poco en las tasas de interés. Entonces, por eso decimos esa segmentación, siempre y cuando cuidando efectivamente que el apoyo dado por el gobierno en el costo de fondeo se vea reflejado en la tasa, ya que como le digo, esta tasa para la financiera está entre un 11 y un 13% máxima efectiva, no pueden pasarse de allí, a diferencia de una tasa libre mercado en donde las financieras, como ustedes saben, pueden tener tasas entre un 24 hasta un 30%, hasta un 36%. Entonces, el apoyo dado por el gobierno a través del costo de fondeo para el sector es eso. Yo te apoyo con el fondeo, sin embargo, tu tasa no puede ser igual a la tasa regular que tú cobras, porque yo te estoy apoyando en eso. Y eso se redunda entonces en menores tasas de interés para las micro, pequeñas, medianas empresas y estas pequeñas unidades económicas que son en muchas ocasiones la base del sector de la economía. Entonces, por eso es que tenemos que llegar a ellos también y por eso de hecho está el segmento financiero. Los bancos se quedan un poco más arriba, clientes muchas veces no bancarizables o no bancarizados y las financieras entonces empiezan con esa labor de prospectación que hace que el cliente en algún momento dado se vuelva un cliente bancable y una vez vaya creciendo, de hecho vaya pasando un banco, como es el ciclo que pasan muchos de estos clientes o muchos de estos comercios entonces a nivel de cómo se va manejando el ciclo financiero y económico y bancarizable de las empresas, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Aquí me hacen una pregunta importante. ¿El programa de tejido productivo va dirigido a préstamos para capital de trabajo? Sí, sí tiene un componente de capital de trabajo, efectivamente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Muchísimas gracias por las preguntas. Han sido muy interesantes y muy buenas. Y eso también demuestra que hay que entonces tener a lo mejor mayor comunicación y pudiese ser más adelante a lo mejor explicar un poco el programa de tejido productivo. También traerles un poco de términos y condiciones también viendo ese sector, ¿no? En ese sentido. Así que también pudiésemos a lo mejor más adelante ver eso. Sí. He visto que es importante también. En el sector parece, no solo hay mucho interés en este tipo de programas, sino mucha necesidad. Y creo que las preguntas demuestran que la gente está viendo opciones que necesitan pues, el apoyo para reactivar sus empresas y esto va a ser clave que se pueda estructurar y hacer una realidad lo antes posible. Así que sí, agradecemos muchísimo toda la información que nos ha dado en el día de hoy y el esfuerzo por apoyar al sector que tanto lo necesita. Así que si no hay ninguna otra pregunta... Para nada, ¿no? licenciado. Siempre a la orden y con mucho gusto quedo aquí atento a cualquier comentario, consulta, observación, oportunidad de mejora que se pueda dar. Como bien usted lo indicó, el programa de riesgo compartido está empezando, vamos a ir avanzando. El programa de tejido productivo ya comenzó desde el año pasado y de hecho, producto de los muchos comentarios, observaciones, ha ido sufriendo modificaciones que han hecho que hayan ido aumentando los desembolsos y llegando a más cantidad de empresas. De hecho, de esos 300 millones ya hay casi más de 60 millones desembolsados en MIPYMES a estas tasas. Eso representa aproximadamente más de, si no me equivoco, el número pueden ser más de 1.800 MIPYMES y el número sigue creciendo, dadas algunas de los cambios que se han realizado y modificaciones y esas oportunidades de mejora detectadas, tanto por los bancos, que son los que están olfateando, que son los que están viendo allí y están viviendo con el cliente, cuáles pueden ser aquellas oportunidades de mejora, nosotros las vamos analizando, midiendo, evaluando y las vamos implementando. El último mes, en julio, de hecho el programa desembolsó $10 millones en un solo mes. Entonces, en ese sentido, eso demuestra, uno, primero, la confianza, dos, dado el proceso de vacunación que se está dando, la gente va saliendo un poco de la incertidumbre
y va viendo que efectivamente a lo mejor ya no vamos a cerrar más, o espero que no se cierre más, viendo que el Producto Interno Bruto ha crecido casi 40%, como sale actualmente en las noticias. Entonces la gente se está animando a, bueno, yo creo que ya es un momento para poder empezar a reactivar y poder entonces tener estos beneficios de estos programas. Pero con mucho gusto, siempre abiertos a poder escuchar, siempre abiertos a poder analizar otras alternativas e ir viendo cómo podemos mejorar y reactivar el sector. Muchas gracias, ingeniero Córdoba. Muchísimas gracias y le tomamos la palabra para ver si hacemos otra actividad. Perfecto, con muchísimo gusto. Quedo yo atento entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Que pasen todos muy buenas tardes y muchas gracias a todos por la atención. Igualmente. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.